Bueno, bárbaro. Bueno, vamos a estar pensando juntos y juntas un tema muy importante, muy profundo, ¿sí? Y lo vamos a hacer de la manera más simple, digamos, porque nos vamos a estar introduciendo en uno de los temas teológicos más importantes del cristianismo, que es la santificación del Espíritu Santo, que va a tener mucho que ver con la obra redentora de Jesucristo y posteriormente con la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sí? Lo primero que vamos a estar haciendo es poniéndonos de acuerdo qué es santificar, ¿sí? En el Antiguo Testamento, como ustedes saben, está escrito en hebreo y el sentido que se le daba a la palabra santificar era consagrar o dedicar. Y en el Nuevo Testamento, ustedes saben que está escrito en griego, era separar. El original que se usa, la traducción es separar. En el Antiguo Testamento, la palabra santificar tenía un uso ritual. Aquella persona física o cosa que era santificado, era para un uso, para un propósito divino. Y tenía un fuerte, un fuerte sentido ritualístico. Pero en el Nuevo Testamento, el uso que se le da a la palabra santificar desde el griego tiene un fuerte sentido de introspección, de autoconciencia, y también tiene un fuerte sentido de la obra que se hace dentro de esa introspección o de ese proceso, ¿sí? Fíjense lo que dice Juan 17, les he dado tu palabra, está hablando Jesús, le está orando al Padre con respecto a este momento de separación que va a tener de sus discípulos. Le he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, como tú me enviaste al mundo, así también yo los envié al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Os ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por su palabra, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Bueno, ese es el sentido de la santificación que está proponiendo Jesús cuando prontamente se va a entregar en la cruz. Y en Hebreos, acá está hablando Pablo, por lo cual también Jesús, Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo con su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Quiere decir que el concepto de santificar es un concepto integral, que indica integralidad. No solamente hay santificación en la parte espiritual, sino en todo nuestro ser. Hay una integralidad en la obra de santificación del Espíritu Santo. Quiere decir que hay un cambio profundo en el espíritu individual. La voluntad del individuo es crucificada, como lo fue crucificado Jesús, para que la voluntad del Espíritu surja y se manifieste y haga su obra en cada uno de nosotros. Y la voluntad del Espíritu Santo pueda llenar a cada uno de nosotros como individuos, y esto nos hace preservar de ciertas corrupciones. Ahora lo vamos a ver esto. Fíjense que hay una integralidad en esta proposición que nos hizo Jesús a través de su oración en todo nuestro ser. Fíjense lo que dice 1 Tesalonicenses 5.
y el mismo Dios de paz os santifique por completo, integralidad, completud. Y ruego a Dios que todo tu espíritu, alma y cuerpo sean preservados sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fue fiel es el que os llama, el cual también os hará. Quiere decir que no solamente hay una santificación en la parte espiritual, sino también en la parte del alma y en la parte del cuerpo. Integralidad. ¿Qué quiere decir que somos santificados en el Espíritu Santo? Bueno, que a través del Espíritu Santo tenemos recursos espirituales para dos cuestiones. Primero, para resistir las tentaciones y el pecado, pero también para generar cambios en nuestro contexto. Es decir, no solamente es un cambio interior, es decir, que estos recursos espirituales que el Espíritu Santo nos da y que a partir de ahora lo veremos en otros jueves subsiguientes, no solamente para resistir las tentaciones y los embates que vienen de afuera hacia nosotros, sino que nosotros, a través de esos recursos espirituales de santificación, tenemos la capacidad de cambiar nuestro contexto, de influenciar nuestro contexto, nuestra familia, nuestras amistades, nuestro trabajo. Para comprender esto, vamos a ir al símil de la santificación a través del tabernáculo o del templo. Primero vamos a ver el tabernáculo. ¿Qué es un símil? Bueno, ver un ejemplo, algo tangible, para poder ver qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo dentro de nosotros. Si ustedes se acuerdan, el tabernáculo está dividido en tres grandes espacios: el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Fíjense, este es un modelo, un planito, en donde vemos el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Esta espacialidad del tabernáculo va a ser respetada en el primer templo de Salomón y también en el segundo templo, que comienza con Zorobabel y que es construido después por Herodes, ese templo es contemporáneo a Jesucristo. Pero esta espacialidad se respeta tanto en el tabernáculo como en el primer templo de Salomón, como en el segundo templo de Herodes. En el lugar santo estaba la mesa de los panes de la proposición, el candelero de oro, el altar de incienso, que tiene su simbología. No vamos a profundizar eso porque no es un estudio del tabernáculo ni de los templos, pero sí me interesa qué había en el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca de la alianza, en donde estaban las tablas de piedra de la ley que Dios le había dado a Moisés, y algunos elementos sagrados, por ejemplo la vara, y se dice que había un recipiente con maná. El sumo sacerdote solamente ingresaba un día, una vez al año, en lo que se llamaba el día de la expiación. Y el sumo sacerdote tenía que someterse a ciertos rituales de limpiamiento para poder entrar adecuadamente al lugar santísimo. Si el sumo sacerdote no entraba adecuadamente al lugar santísimo, podía morir. Podía morir porque en ese lugar santísimo estaba la presencia de Dios, ¿sí? Pero fíjense lo que pasó cuando Jesucristo muere en favor nuestro. Dice, tenemos el lugar santo. En Marcos 15 dice, cuando Jesús clamó a gran voz y entregó el Espíritu, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? En el segundo templo, en el templo de Herodes, el lugar santo estaba dividido por un gran velo. El velo no era un velo como conocemos nosotros, sino era una tela sumamente gruesa, como si fuese una alfombra gigantesca que colgaba,
que dividía el lugar santo del lugar santísimo. En el segundo templo ya no estaba el arca, se había extraviado en el primer templo, en el saqueo del primer templo, pero cuando Jesucristo muere en la cruz, ese velo, esa terrible tela que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rasga, por lo cual ya no había separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, entre esta presencia de Dios que estaba circunscripta en el lugar santísimo. Fíjense en lo que dice Hebreos 10. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, es decir, ya no hay un sumo sacerdote que entra una vez al año. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote por la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los coros con agua pura. Quiere decir que por los méritos de Jesucristo podemos ingresar a ese lugar santísimo sin mediación. Fíjense, es decir que la admisión espiritual del lugar santísimo, y fíjense lo que dice Hebreos 10, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos testifica también el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las tablas de la ley estaban en el lugar santísimo? Las leyes de Dios, ahora están en nuestros corazones. Y Él mora en nosotros. Quiere decir que ese lugar santísimo que estaba la presencia de Dios, ahora somos cada uno de nosotros. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Es decir, esa admisión espiritual al lugar santísimo, Dios no habita en tabernáculos, no habita en templos, no habita en santuarios, sino que mora en cada uno de nosotros. Dice Corintios, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno contamina el templo de Dios, Dios lo destruirá, porque el templo de Dios es santo, el cual sois vosotros. Tomen conciencia de esto, lo que estamos diciendo. Dios está morando en cada uno de nosotros. En el Antiguo Testamento, Dios moraba en el lugar santísimo y el sumo sacerdote entraba una vez al año para el día de la expiación. En este momento histórico, Dios mora en cada uno de nosotros y las tablas de la ley que estaban en el arca está inscrita en cada uno de nuestros corazones. Por lo cual tenemos dos tipos de santificación. El primero, la santificación posicional. Es posicional. Fíjense, fuimos perdonados, redimidos por Jesucristo. Redimidos quiere decir que Jesucristo pagó el rescate en la cruz para que nosotros fuésemos liberados de la esclavitud del pecado. Fuimos perdonados. Si fuimos perdonados, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y somos santificados a través del Espíritu Santo. Quiere decir que tenemos una santificación posicional. ¿Por qué? Porque Dios nos ve a través de Jesucristo. Eso se llama justificación. Dios nos ve a través de la obra de Jesucristo, no por nuestros méritos, sino nos ve a través de Jesucristo. Y por eso somos santos. Fíjense lo que dice 2 Corintios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Timoteo, al hermano de Dios que está juntamente con todos los santos que están en Acaya. Es decir, todos los hermanos, todos los cristianos son santos, no por los méritos de los santos, de los cristianos, sino por los méritos de Jesucristo. Y por eso tenemos al Espíritu Santo
que nos santifica. Es decir, que tenemos una santificación posicional, pero también hay una santificación progresiva o gradual, que viene después. Fíjense, fuimos perdonados por la redención de Jesucristo, es decir, Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Tenemos la recepción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo mora en nosotros, que nos ayuda en esta santificación. Tenemos la santidad posicional, justificados por la gracia, este regalo que Dios nos dio, que Dios nos ve a través de la obra de redención de Jesucristo. Pero a partir de ahora tenemos que andar en el Espíritu. Y eso está descrito en Gálatas 5, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En los jueves subsiguientes vamos a ver que es el fruto del Espíritu, pero no solamente tenemos una santidad posicional, Dios nos ve santos a través de Jesucristo. Tenemos que andar como santos, andar en el Espíritu. Es decir, que hay una santificación gradual que depende de cada uno de nosotros, de qué lugar le demos al Espíritu Santo. El epílogo hoy va a ser un poquito más largo. Las conclusiones o la parte, digamos, que vamos a pensar un poquito más hacia nosotros mismos. Fíjense lo que dice 2 Corintios 7. Así pues, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Y en Romanos 6, no estáis ya bajo el influjo de la ley, sino de la gracia. Fíjense que 2 Corintios 7 dice que nos tenemos que limpiar de carne y de espíritu, ¿no? Quiere decir que el pecado tiene una influencia sobre nuestra carne y nuestro espíritu. Es interesante el concepto de pecado en el original, en el griego, digamos, que tiene una relación muy parecida al uso del hebreo, ¿no? Que literalmente es cerrar al blanco. Pero a veces se usa livianamente el concepto de pecado. El concepto de pecado en el mundo griego es ese error fatal o ese error trágico o errar en el camino, equivocarse en el camino, en el derrotero. La palabra pecado en el griego es muy utilizada, por ejemplo, en escritos muy antiguos, en la mitología. Es decir, los héroes mitológicos tenían que someterse a este pecado y los dioses, digamos, a partir de pruebas, los iban torciendo ese mal derrotero. Bueno, este es el uso que tanto los escritos del Nuevo Testamento tratan de mostrar, que el pecado es ese error trágico o ese error fatal que va desviando al ser humano del proyecto de Dios. Ese es pecado. Y ese pecado está influenciando tanto en la carne como en el espíritu. Tanto en la carne como en el espíritu. A veces espiritualizamos el concepto de pecado, pero también tiene influencia en nuestra carne, en nuestros deseos, en nuestra materialidad, y nos hace tener actitudes egoístas. Pero, como fuimos redimidos y santificados, bueno, esta redención y esta santificación nos ayuda a torcer ese camino que está desviado, a poder enmendar ese error trágico fatal, a poder encontrar el camino que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros y de nosotras. Fíjense lo que dicen estos versículos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu de vida que mora en nosotros
me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y la esperanza, dice en 5:5 de Romanos, y la esperanza no me avergüenza, porque el amor de Dios nos ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjense, ya conclusión, ya haciendo las últimas reflexiones. La santificación está íntimamente relacionado con la gracia. La gracia es un regalo que Dios nos da, esta santificación que Dios nos da, un regalo que no merecíamos, pero que lo tenemos. Por lo cual, la gracia de la santificación nos empuja o nos impele a vivir según el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Dar siempre gracias sin vanagloria. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros. Depende de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Es un regalo de Dios, atribuyendo todo el bien a su verdadera fuente. Recordemos, tenemos una santificación posicional. Somos santos por los méritos de Jesucristo. Pero tenemos una santificación gradual que es vivir según el Espíritu. Tener ese fruto del Espíritu que a partir de ahora vamos a estar viendo en los jueves subsiguientes. Pero cuidado con señalar al otro. Vanagloriarme de la santidad que tengo. Porque no dependió de mí, no depende de mí, no depende de nosotros. Depende de los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por lo cual, ya no tengo que estar señalando al otro, sino ver cómo estoy viviendo yo según el Espíritu y de qué manera ese vivir del Espíritu empieza a influenciar mi contexto, mi familia, mi trabajo, mi lugar de estudio y mi interior. Que Dios nos bendiga. Ahora voy a dejar dejé de